Para hablar de la revolución agrícola, debemos situarnos en la época de la Edad de Piedra, más precisamente en el período neolítico, pues desde aquellos tiempos es que se vienen generando cambios significativos en las costumbres del hombre y las diferentes aplicaciones del ingenio, en beneficio de su comodidad y la búsqueda de más y mejores resultados en diferentes ámbitos. En este caso, vamos a ocuparnos de un aspecto del tipo agrícola comestible, el cual fue el detonante de diversos movimientos culturales y económicos de diferentes épocas y lugares a nivel mundial. En la actualidad, al abrir la puerta de una heladera, ya sea del tipo familiar, comercial o incluso un freezer, podemos encontrar productos de la más variada gama. Los que provienen de una huerta en forma directa, como aquellos que procediendo de una huerta, pero pasando por algún proceso específico, lo encontramos en un estado diferente. Por ejemplo, el tomate. En su forma y estado original, en puré dentro de una caja, triturado, enteros, sin piel o secos. Diferentes formas de encontrar un mismo producto. Pocas veces pensamos de dónde viene aquello que a diario utilizamos y consumimos, más aún en la actualidad teniendo todo el alcance de la mano en el supermercado. Es difícil creer que toda esta bonanza de productos y bienes actuales fue disparada por una herramienta primitiva que provocó la revolución de la vida en el hombre y que con cada una de sus innovaciones produjo cambios en la sociedad. Esa herramienta es el arado. Surgió en Medio Oriente. En sus inicios fue solo un trozo de madera utilizado manualmente por el hombre, el cual arrastrándolo en el suelo formaba surcos aptos para la siembra. Esta actividad de importante esfuerzo físico era realizada con la ayuda de animales que él mismo domesticaba. Con este primer paso innovador en la agricultura, el hombre dejó de estar dependiendo solo de los cultivos naturales o silvestres. Ahora podía elegir dónde sembrar y cuándo hacerlo, repercutiendo directamente en el nivel de producción alimenticia y en el número de la población. Esta tecnología fue copiada por los romanos y llevada a Europa, no logrando aplicarla de inmediato debido a la dureza del suelo europeo. Este fue un inconveniente afortunado, ya que fue el inicio de una serie de modificaciones a esta invención. Los romanos pusieron delante del palo una pieza de metal en forma de V que abría la tierra formando un surco de una manera más eficiente. Como en el Medio Oriente, la producción agrícola aumentó considerablemente en Europa. Con la colonización romana, el arado fue instalándose en diferentes provincias ocupadas por estos hasta llegar a Inglaterra. Justamente es en donde esta rudimentaria innovación encontraría una verdadera modificación revolucionaria, lo que por a través de los historiadores es conocida como la Revolución Agrícola Inglesa, siglo XVIII aproximadamente. Las modificaciones de los ingleses. Estas modificaciones son, por ejemplo, la vertedera. Con este instrumento ya no se abría el surco en la tierra, arrojando la misma hacia los costados, ahora se la cortaba. Más tarde, y con la finalidad de mejorar el trabajo y rendimiento de los animales que eran utilizados para tirar el arado, se introdujo dos nuevas innovaciones, las que a su vez contribuyeron a una nueva duplicación de la producción. Estas fueron la pechera y la herradura. En un lapso relativamente pequeño de historia, varios avances tecnológicos se habían unido y provocado el aumento de la producción agrícola en más del 800%. Por primera vez, la gente tenía excedente de producción para vender, como así también dinero suficiente para adquirir diferentes bienes, tales como campos y comodidades para su hogar, que de otra forma hubiese sido casi imposible conseguirlas. La población aumentaba incesantemente, como así también la urbanización. Todo un inicio de la movida capitalista que empezaba a tomar forma y sentar bases en la historia de la humanidad. El aumento de la producción provocó la creación de metrópolis. Estas crecían sin cesar y a su vez las ciudades necesitaban cada vez más insumos, más mercaderías, materias primas como de productos elaborados. Empezó entonces una necesidad de más bienes y servicios demandados ahora también por los nuevos acaudalados. La necesidad de obtener más carbón, utilizado en numerosas actividades, la elaboración del vidrio, del hierro, para calefaccionar. La búsqueda del mismo y su explotación se convirtieron en un negocio muy lucrativo,
por lo que los grandes capitales se abocaron a su extracción. Pero esta actividad tenía un inconveniente. Cuanto más profundo se pretendía llegar en la tierra buscando este mineral, las napas de aguas subterráneas inundaban la excavación, dificultando el trabajo. Con la ayuda de bombas manuales, solo se podía evacuar las minas elevando el líquido por 10 metros y con mucha dificultad. La llegada de la primera máquina de vapor. Este dispositivo tenía la suficiente fuerza para subir el agua de los pozos de las minas, pero tenía un inconveniente. Cuando llegaba a la temperatura óptima y comenzaba a funcionar, se iba enfriando el cilindro hasta que finalmente se detenía y había que esperar que nuevamente se alcanzara la temperatura de trabajo. Este invento perteneció a Newcomen. La máquina de vapor, debido a los inconvenientes que generaba el hecho de parar la producción de carbón, porque la maquinaria utilizada no rendía lo suficiente o lo esperado, hubo quien tuvo el tino justo en el momento justo. Ese personaje histórico es James Watt. Este se dio cuenta que al entrar el agua fría al cilindro para condensar el vapor, con cada ciclo el cilindro se iba enfriando, por lo que se le ocurrió poner un segundo cilindro más pequeño conectado al principal, donde se realizaría la condensación del vapor. El resultado fue el primer motor funcional, eficiente y duradero de la historia e implicó la riqueza de Watt y la proliferación de todo tipo de industrias. Ya no era necesario estar a la vera de un río para utilizar la fuerza hidráulica para mover la maquinaria. Conclusión. Este es el inicio de lo que hoy conocemos como la revolución industrial. Partiendo de la máquina de vapor, lo que como cada invención en aquella época del siglo XVIII, fue marcando una tendencia capitalista en expansión, como así también un movimiento creativo tecnológico en pro del consumo.